106.5. 8:43 minutos. Eury Cabral. Buenos días. Gracias al Dios Todopoderoso, mi Señor, mi Salvador y mi guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios. Salmo 145, 17. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Estoy un poquito en FM hoy, porque el fin de semana... ¿Qué tú hiciste el fin de semana? Estaba en una actividad de la iglesia, un retiro de hombres, y disfruté bastante. Muy interesante. Miren, recordar que este jueves 24 estaremos en el Palacio de la Policía Nacional dando la conferencia Matrimonios Sanos y Felices. Nuestra esposa Sinaida y yo, gracias al general Ney Aldrin Batista, el director de la Policía Nacional, por permitirnos, ¿verdad?, llevarle a los oficiales, a los matrimonios de los oficiales de la policía, esta conferencia. Y el viernes 25, a propósito del 119 aniversario del nacimiento de Gregorio Urbano Gilbert, estaremos dictando la conferencia Gilbert, héroe de dos pueblos, auspiciado por los comités intermedios Gregorio Urbano Gilbert y Juan Ramón Marte del Partido de la Liberación Dominicana, precisamente en el salón de actos del local principal del PLD en la Avenida Independencia. Es una actividad gratuita y con la que iniciamos la jornada para declarar a Gregorio Urbano Gilbert como héroe nacional y parte del documental que estamos haciendo con ese mismo nombre, Gilbert, héroe de dos pueblos. Miren, está caminando una propuesta que logra un pacto, que logra una salida entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández a propósito de esta situación de las primarias y de la ley de partidos políticos. Lógicamente, siempre un pacto, siempre una salida intermedia implica un parto doloroso, difícil, complicado, pero evidentemente que en el espíritu de ambos ha mostrado el interés de que primero no perima la ley de partidos políticos, es decir, podamos lograr una ley de partidos políticos con una serie de elementos muy importantes y que por un obstáculo no vaya a perimir, y que además ese obstáculo lógicamente implica una visión diferente de los dos líderes principales del país y del partido que esté en el gobierno, para dar un mensaje a la población. Es decir, la unidad, la concertación, la negociación, el pacto, el ponerse de acuerdo es un mensaje. Más que cualquier otra cosa, es que el presidente Medina y el expresidente Fernández le den un mensaje a la nación de que es posible, en medio de todas estas cosas, por una situación cual que fuese, lograr pactar, sobre todo si hay mucho más cosas que unen y mucho menos cosas que separan. Entonces, al parecer, hay varios, tanto de ambos lados, comisiones de ambos lados, trabajando en una especie de propuesta intermedia que pueda resolver el problema, digamos, político, que es el más importante, y el problema también jurídico, porque ahora tiene una doble connotación esta posible salida. La primera es la connotación política. Hay que buscar una salida. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se van a hacer las primarias? O sea, aprobar la ley de partidos políticos y ver cuál sería la salida para las primarias. Yo la tengo, la salida. Y el segundo es el problema jurídico, es decir, cómo esa salida entre ellos dos tiene también una aprobación por parte del Congreso Nacional, que es el órgano que debe asumir la decisión. Porque evidentemente, aunque puede ser un acuerdo entre ellos dos, quien tiene que darle la connotación de ley o de salida es las cámaras legislativas, primer poder del Estado, y además donde se está discutiendo el elemento fundamental que ha creado esta situación. Entonces, para la salida política es evidentemente que haya vocación de salida entre ambos, y la hay. O sea, tanto del lado del presidente Danilo Medina como del lado del presidente Leonel Fernández, hay una vocación de que se busque la solución. En el caso del presidente Medina han habido algunos hechos que llaman a pensar varias cosas. Por ejemplo, la salida ya de Reinaldo Pared, el anuncio de la salida ya como precandidato también de Carlos Amarante Baré el próximo lunes, la articulación que uno sabe que se está dando alrededor de Navarro, o por lo menos contactos para evaluar, lleva a que... Pero le dijeron a Melton que no. No, pero yo no digo que va a lanzar, sino que está haciendo contacto. Sí, se devolvió. Bueno, él está haciendo contacto. Yo no hablo por hablar. Todavía no tiene decisión. Ahora, parece que podría haber decisión. Lo que quiere decir es que el presidente Medina, de alguna manera, o sea, nadie lo ha escuchado diciendo eso, nadie puede decir ni hablar por él, pero evidentemente que por algunos elementos a su alrededor, uno ya puede pensar que él está
tratando de verdad de no tener que articular un proyecto reeleccionista, sino tratar de que su proyecto particular, del cual él es el responsable principal, su corriente, la corriente danilista, pueda jugar un papel importante en la elección del candidato presidencial del PLD y probablemente, supongo que esa es la aspiración del presidente Medina, que el próximo candidato del PLD sea una gente de su corriente. Esa es su aspiración y es lógico que así sea. O sea, si él no es el candidato... Dime uno que marque. La lógica aspiración del presidente Que marque Medina, por encima de los 5. la lógica aspiración del presidente Medina es que uno de los suyos Dime. pueda ser el que dirige el Estado para que le dé Bueno. una mejor continuidad. Lionel no es de lo de él, ¿no? No, de su corriente no. Lógicamente el PLD como tal... No es del PLD. No, Mira, estoy hablando de su lo que corriente. tú estás diciendo es antiestatutario. Tú Pero- estás acusando a Danilo de tener pero grupo. yo Julio, Sí. dile que Oye, eso, no es Julio, verdad que dile que tiene a Danilo pero lo... va acá, Mira, señores, a Danilo le pero puede es que hacer es verdad lo que él expediente. dice, que tiene vamos a dejarlo que haga su Pero Julio, tú eres PLDista, No, dile. yo no soy PLDista. Ah, tú no eres Haga su comentario. PLDista. ¿Cómo Estoy es? haciendo un análisis Ay, político, mira, no puedo. renegó. Estoy haciendo Dile, no, tú Ahí estás no es diciendo que PLDista, Danilo Julio. tiene una corriente Sí, y claro. eso viola los estatutos Bueno, del porque PLD. tiene Pues yo razón. soy independiente Yo también. Mira, Yo no he entonces, dicho que soy independiente, pero yo no tengo ¿Y partido. que tú eres no eres independiente? No tengo partido. yo no tengo Ni partido yo pero tampoco. estoy con Ni Danilo. yo tampoco. Ni yo tampoco. Sí, porque tú eres el comité central. Yo no Pero tengo digo- partido, pero estoy con Miguel. Bueno, Exacto. adelante. Ven, Y yo con Luis Abinader. Estoy haciendo un análisis político. Entonces, ¿qué creo yo? Bueno, que eso es lógico y eso es válido. Naden igual de la ropa, como van a del ahogar otro, todo. Del otro lado también es válido. Mojar ¿Qué la quiere el ropa presidente nadando. El Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández, Y es con fácil. su corriente también, con el sector que lo Atención, representa. Alexis la ¿Qué Antigua. quiere el presidente Leonel Fernández? Ser el candidato del PLD y volver a ser presidente de la República. Aquí hay y dos es que dicen lógico que que no así son. sea. Por eso nadie aspira alrededor de él, porque todo el mundo entiende que esa corriente que él representa es la que debe ahora conducir la nación dominicana y tiene todo el derecho. Entonces, ese choque de trenes que hay al interior del Partido de la Liberación Dominicana es lo que va, de alguna manera, a determinar qué es lo que va a pasar en el PLD y qué candidato va a presentar al país. Por el lado del danilismo, que aspiran todos los que están, Él insiste, Julio, todos en los que el están danilismo. tratando de Bajo ser de Julio, candidatos, díselo. de alguna Bajo de- manera de ser Bajo del los danilismo. representantes de esa corriente, que además tendría mucha fuerza, mucha importancia, mucho poder y el respaldo del presidente de la República y del principal líder del país. En el caso del expresidente Fernández, lógicamente, estoy hablando siendo precandidato, porque yo creo que el PLD tiene la capacidad, lo ha demostrado, que después que hace un proceso y sale un candidato, todo el mundo se va con ese candidato. Estoy hablando del proceso antes. Eso es verdad. Entonces, por eso es que se están dando correctamente, ¿verdad? Yo pienso que eso es correcto. ¿Por qué? Porque aunque sea para pactar o para ganar, para una de las dos, para ser tomado en cuenta o para ser el candidato, uno y otro, es decir, el que pueda salir del danilismo o Leonel Fernández si es el candidato, es lógico que tiene que haber también ahí un pacto. Por lo que yo entiendo que esto que está sucediendo ahora es una especie de anuncio de lo que viene. Es decir, el acuerdo que tiene que darse y que se va a dar, porque yo sé que se va a dar, se va a anunciar, tiene que anunciarse pronto, se está tratando de armar, ¿verdad? Lo que sea lo mejor, pero eso que lograron Leonel y Danilo, que están logrando en este momento, es precisamente el preludio de lo que va a suceder después. Ahora, Porque- 5 chihuahuas no pelean con un pastor Está alemán. bien, pero eso mismo decían cuando Leonel Fernández enfrentó a No, yo Peña no Gómez. sé. Oye, es lo mismo. Cuando Leonel enfrentó a Peña Gómez decían lo mismo. Este monstruo grandísimo y Leonel es una cosita. Y le ganó. Entonces, es la circunstancia. Puede cualquiera de la corriente danilista. Si, Qué vaina, que no diga corriente es que hay una danilista. corriente danilista como hay una corriente leonelista. Ay. Cualquiera de esas corrientes Dile lo que estatuto, logre Tendencia, José, impactar. No, pues no es tendencia, es corriente. Cualquiera que logre impactar y que reciba el apoyo de la corriente, estoy hablando, o sea, del grupo de cuadros Ah, dijo políticos. del grupo ahora. Sí, sí, del grupo de Ay, cuadros no. políticos que tiene Danilo, va a ser Va a joder a Danilo. una opción muy Lo va a importante. joder, ¿eh? Lo mismo que en el caso de Leonel, es igual que Leonel. O sea, Leonel, ¿qué tiene? Su grupo, su sector, Qué va. que lo Grupo respalda, también. un grupo político estoy hablando, pero no es una fracción. Estoy hablando de grupo o corriente. Ya que yo lo vi. respalda, que lo quiere, y que se está entregando por él, pero Ya, que va a tener que pactar ya, con los ya, otros. ya Lo yo mismo vi. que el danilismo Ya, va a tener que ya, pactar con el ya otro. yo vi. Lo más importante de todo esto es que ahora ambos líderes, con visión clara, con sentido de la historia, entendiendo lo que significa este momento político, entendiendo que de alguna manera ambos tienen que mantener sus fuerzas, pero no ser irracionales, no ser absurdos. Los dos han demostrado que independientemente de eso, o sea, están mostrando sus músculos los dos. Uno de los dos va a salir ganancioso. en el Eso es proceso importante, interno. eso es Uno de los importante. dos va a salir ganancioso. Sea Leonel, que sea elegido el candidato, o sea, uno de los seguidores de Danilo, que sea elegido el candidato, ellos se van a entender y tienen que unificarse y tienen que pactar. Y el pacto de ahora
es el preludio de que aquel otro pacto también va a ser beneficioso para el PLD en primer lugar, para ellos dos como líderes y para la nación dominicana. Son las 8:53 minutos.